Fútbol, piratería y censura indiscriminada. Los derechos de autor como excusa para poder saber dónde estás y quién eres. Si quieres saber qué ha pasado, quédate en este vídeo porque esto te interesa. Así que ¡vamos allá! Me ha costado mucho tiempo sentarme a escribir sobre este tema, y no precisamente por falta de ganas. Al principio simplemente no lo creía. Me parecía tan desproporcionado, tan ridículo que asumí que sería un error puntual. Un exceso temporal que se corregiría en cuanto alguien razonable lo revisara mínimamente. Después, cuando vi que no desaparecía, sino que se institucionalizaba con jueces respaldando alegremente bloqueos masivos e indiscriminados de direcciones IP, como si cortar el acceso a miles de servicios legítimos fuese una medida aceptable en una democracia, me invadió una sensación de incredulidad aún mayor. ¿Cómo podía estar ocurriendo algo tan evidentemente disparatado sin que nadie en el Poder Judicial se detuviera a considerar el descomunal desequilibrio de la situación? Solo entonces descubrí que no era ni una anécdota ni un malentendido, era una muestra clara de hasta qué punto algunos jueces en España siguen sin tener la más mínima idea de cómo funciona Internet, ni de lo que realmente está en juego cuando se permiten abusos como este, ya que en nombre de una supuesta cruzada contra la piratería digital, la Liga, la entidad que gestiona los derechos de fútbol profesional en España, ha decidido que el fin justifica cualquier medio. Con el objetivo de combatir las emisiones no autorizadas de partidos de fútbol, han decidido que si el precio era la libertad de expresión, el acceso a la información y la integridad era algo que se podía pagar. ¿Por qué? Porque en España la Liga se siente completamente por encima de la ley, como cuando decidieron que podían hacer que SUA activase el micrófono de los smartphones para detectar si los bares estaban retransmitiendo fútbol sin pagarle. Una completa barbaridad, ¿verdad? Pues la situación, si no fuese real, parecería un mal guión distópico. A través de resoluciones judiciales que no requieren supervisión posterior, la Liga y su socio técnico Telefónica están llevando a cabo bloqueos semanales de direcciones IP, que, según su criterio, podrían estar vinculadas con emisiones piratas. Pero la forma de hacerlo es tan burda como peligrosa. Se bloquean rangos enteros de direcciones IP, afectando a miles de webs completamente legales en el proceso. El resultado, servicios tan cotidianos y ajenos al fútbol como X, Steam, Redis, aplicaciones de pádel, medios de regionales, múltiples herramientas empresariales se ven de repente inaccesibles en España, sin previo aviso, sin justificación alguna y sin inmediación por los daños. ¿Su pecado? Compartir infraestructura con algún sitio que presuntamente distribuye contenidos protegidos sin autorización. Y todo ello con el aval de unos tribunales que parecen haber abdicado de su función crítica para convertirse en meros sellos de aprobación de los deseos de los propietarios del entretenimiento nacional por excelencia. Cloudflare, uno de los mayores proveedores de servicios de CDN y protección contra ataques en Internet, ha llevado el asunto a los tribunales españoles, calificando la situación con toda la razón de desproporcionada e indiscriminada. Según detallan en varios documentos legales, la Liga solicitó el bloqueo de las direcciones IP sabiendo perfectamente que afectaría a las páginas legítimas. Cloudflare alega que esto viola los principios básicos del derecho y ha pedido formalmente que los tribunales declaren ilegales estas órdenes. Obviamente, Cloudflare no puede tener más razón. La Liga y Telefónica no solo están bloqueando recursos legales sin procedimiento debido, sino que además está utilizando una tecnología mal entendida, el cifrado Encrypted Client Hello o ECE, como excusa para justificar la eliminación masiva de accesos a IPs. Sencillamente, como ya no se puede ver fácilmente qué dominio se oculta tras una conexión cifrada, se opta directamente por bloquear todas las direcciones IP. La comparación con cerrar un edificio entero porque un inquilino ha cometido una infracción es perfectamente válida, pero aún se queda corta. Esto es más bien como cortar el suministro eléctrico de una ciudad porque una casa está pinchando la luz. La lógica de si no lo puedo ver, lo bloqueo todo, no solo es técnica y legalmente aberrante, sino que representa una peligrosa derivada autoritaria. El demencial argumento de la Liga de que el fútbol mueve cientos de millones de euros al año y que la piratería les causa pérdidas millonarias. Y sí, el fútbol profesional es un negocio que genera ingresos importantes, pero no es ni de lejos un derecho fundamental, ni siquiera un servicio esencial. No justifica entonces bajo ninguna premisa democrática lógica que se sacrifique el funcionamiento global de Internet y los derechos de millones de usuarios. La sentencia del juzgado mercantil número 6 de Barcelona, que da vía libre a estos bloqueos y supervisión judicial constante, es un atentado a la lógica jurídica del principio de proporcionalidad. Además de absurda, es demencial, porque alega que las páginas no han demostrado haber sufrido daño alguno, cuando las han bloqueado completamente durante horas. El juez que haya dictado esta sentencia no sabe de qué habla o no tiene el más mínimo criterio. Como señala Cloudflare en su denuncia, estamos ante una extralimitación que desdibuja completamente los límites entre lo legal, lo arbitrario y lo totalitario. Por mi parte, me gustaría decir que es fundamental que esto no se pueda normalizar y no se normalice. Si hoy se permite bloquear cualquier página porque comparte un IP con un infractor, mañana se podría justificar el cierre de plataformas enteras porque alojan a una cuenta que comete una infracción de copyright, por ejemplo. Este tipo de razonamientos ya han sido rechazados en otras jurisdicciones. Sin ir más lejos, un tribunal francés denegó recientemente peticiones similares
por considerar que el uso del logo equivocado no era prueba suficiente para bloquear un sistema entero. La defensa de los derechos de autor no puede nunca convertirse en una licencia para desmantelar la arquitectura abierta de Internet. La idea de que el fútbol lo justifica todo, incluyendo la censura provenida del castigo colectivo y la ignorancia deliberada del impacto a terceros inocentes, es no solo intelectualmente ridícula, sino judicialmente insostenible con un mínimo de rigor. Lo que está ocurriendo en España debe de servir como advertencia global. Cuando se entrega el control de los mecanismos técnicos de la red a entidades privadas con intereses comerciales, sin control judicial estricto y sin garantías para los usuarios, el resultado es una red rota, frágil y profundamente injusta, en el que la única solución lógica en este caso es que un juez con un mínimo de criterio entienda la barbaridad que supone, y que condaría por su parte a la Liga de Telefónica a indemnizar cuantiosamente a todas las páginas que han sido injustamente bloqueadas sin motivo alguno, sin haber violado ninguna ley ni haber incurrido en ningún comportamiento sancionable. Pero esto es España y me temo que eso no va a pasar. Por otro lado, la Liga en su propia web asegura que no se trata de un bloqueo masivo e indiscriminado. Lo cierto es que eso es exactamente lo que están haciendo. Se bloquea por defecto, se pregunta después. Y con esto miles de servicios legítimos, pequeños negocios, portfolios profesionales, tiendas, blogs, apps educativas y herramientas críticas están siendo arrastradas a la oscuridad digital por el simple hecho de compartir infraestructura con otra web sospechosa. Pero después de esto vamos a hacernos ciertos tipos de preguntas. ¿Es esto legal? Sí, pero no debería serlo en estos términos. Se amparan en resoluciones judiciales dictadas bajo el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual y la Directiva 2001/29 de Constitucional, en el que permitirían a los titulares de derechos solicitar medidas contra las infracciones. Pero aquí se encuentra la trampa. Según el artículo 8.3 de esta misma directiva, solo se permitirá bloquear a quienes infrinjan los derechos, no a todo aquel que se le parezca. Y además, el TAJUE ha dicho claro que los bloqueos masivos deben minimizar el impacto sobre los usuarios legítimos. Y lo que estamos viendo que hace la Liga es justo lo contrario. Y por su parte, la neutralidad de la red. Esta misma neutralidad está recogida en el reglamento 2015/2120, que implica que los proveedores de servicios deben tratar todo el tráfico de forma equitativa. Bloquear rangos de IP por si acaso va en contra de esta base del Internet libre y abierto. Además del principio de proporcionalidad, consagrado con el artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, impide restricciones desmesuradas que afecten a terceros inocentes. ¿Os suena de algo? ¿Y qué podríamos hacer con esto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues lo primero que podríamos hacer sería revisar judicialmente estas órdenes de bloqueo, ya que deben completarse con criterios técnicos claros, limitados y verificables. En segundo lugar, podríamos implicar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transmisión Digital para proteger la neutralidad de la red y frenar estas prácticas. En tercer lugar, podremos reforzar la defensa jurídica de los servicios colaterales afectados, reclamando por daños o solicitando amparo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y la cuarta sería denunciar públicamente y ejercer presión política, porque si no se le da visibilidad, se normalizaría. La guerra contra el streaming pirata se ha convertido en la excusa perfecta para instaurar un modelo de censura técnica y preventiva que destruye uno de los pilares fundamentales de Internet, la neutralidad de la red. Y no nos equivoquemos, esto no es una protección de derechos, es una represión preventiva para proteger intereses económicos de un lobby con conexiones profundas, poderosas y bien engrasadas. Porque aquí nadie evalúa proporcionalidad. No se distingue entre CDN global y un canal ilegal. Lo que hace es que se usa la escopeta cuando hace falta un bisturí. ¿Dónde se encuentra aquí el derecho a la defensa? ¿Quién nos protege a los desarrolladores de startups, medios, ONGs y profesionales que dependen de estas plataformas? Pues nadie. No hay derecho a la apelación ni a la notificación previa. Lo que pasa es que uno se entera cuando su web deja de funcionar y descubre que está fuera de juego en una guerra digital que no le pertenece. Por lo que estamos hablando en este momento son bloqueos que violan derechos fundamentales, derecho a la libertad de información, derecho a la libertad de trabajo digital, a utilizar herramientas legítimas o a una red segura y neutral. Y sin embargo, como siempre, todo esto pasa de puntillas en los grandes medios, porque claro, es el fútbol. Y en este caso el silencio sí es cómplice a la arrogancia del poder. En este país criticar a la Liga es casi tabú, porque como dijo casi el propio Javier Tebas, presidente de la Liga, esto solo molesta a 4 frikis. Pero resulta que estos frikis son quienes mantienen buena parte del tejido digital, quienes desarrollan las apps, los medios, el e-commerce, la educación online. Son quienes están construyendo el futuro y lo están saboteando. Y con este abuso de poder no solo demuestra ignorancia técnica, sino que también un desprecio institucional por la innovación digital en España. Porque bloquear rangos de IPs enteros sin distinción no es una solución, lo que es un atropello. En el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en su jurisprudencia que las medidas contra las infracciones de derechos de autor deben estar dirigidas contra las infracciones concretas y causar el menor perjuicio posible a los derechos de terceros. ¿Y cómo acaba todo esto? Pues con una gran inseguridad jurídica, porque los bloqueos generalizados y sin justificación técnica clara generan un entorno de seguridad para las empresas, desarrolladores y usuarios, porque nadie puede prever
cuando un servicio ilegítimo será bloqueado porque, por ejemplo, comparte IP con una web cuestionada. Y esto paraliza la innovación, lo que hace es que también socava la confianza del ecosistema digital español y fomenta la migración de servicios hacia países con mayores garantías. Lo que vemos todos los días, fuga de capital fuera de España. Los derechos de autor, por mi parte, yo pienso que por legítimos que sean, no están por encima de los derechos fundamentales. El artículo 17.2 de la Carta de Derechos Fundamentales lo que hace es precisamente proteger la propiedad intelectual, sí, pero su defensa debe hacerse en armonía con el resto de derechos, no en su contra. Y lo que la Liga está haciendo en este momento no es defender la legalidad, sino imponer una visión privatizada del orden público digital, donde el interés comercial de una industria se convierte en excusa para suspender garantías básicas del sistema democrático. El bloqueo masivo, en este caso preventivo y sin garantías, no puede ni debe ser normalizado, ya que si lo aceptamos hoy en el fútbol, mañana será por la música, pasado por el cine, por el software o por lo que sea que un lobby poderoso quiera proteger. La red abierta, descentralizada y libre ha sido una de las grandes conquistas democráticas del siglo XXI. Si no ponemos freno a este tipo de prácticas, las estaremos entregando pieza a pieza a quienes tienen más recursos para manipularla en su beneficio. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Me gustaría que reflexionéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido y si estáis de acuerdo con lo que está haciendo ahora mismo la Liga, y si no, también me gustaría que me lo comentaseis. Por mi parte, nos vemos la semana que viene con más contenido, así que ¡chao!